Buenos días. Bueno, estamos en el énfasis del 2018 que tiene que ver con el Salmo 127, versículo 1. Si el Señor no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. O si el Señor no construye la casa, entonces en vano trabajan los que la están construyendo, ¿cierto? Y a partir de ese énfasis estamos intentando abrir un espectro que sea sano y edificante para las familias como se llamen, porque familia puede ser, mucho se habla de la familia bíblica, pero si somos honestos, la Biblia presenta un montón de familias disfuncionales, ¿cierto? Empezando por la misma familia de Jesús, que es una familia tan atípica y tan rara. Pero su familia puede ser usted con su abuelo, puede ser usted con su hijo, puede ser, en fin, entonces no se sientan por favor excluidos cuando mencionamos el tema de la familia. Estamos hablando de la casa sea como esté compuesta. Y en ese énfasis de este año es muy curioso porque estaba pensando en estos días mientras estaba preparando este tema. Estaba abriendo la revista Semana y una revista pues tan seria y todo eso, y estaba viendo que uno de los principales artículos que tenían dentro de la revista era unas premoniciones por parte de una astróloga muy famosa aquí en Colombia que estaba anticipando, según ella, lo que va a pasar en este 2018 en Colombia en diferentes áreas de la vida. Entonces hablaba del Mundial de Fútbol, cómo le iba a ir a la selección, entonces hablaba de política, quién iba a quedar de presidente y las principales bancadas, y hablaba de economía. Muy interesante, como que todo estuviera ya dicho y ella estuviera simplemente anticipándonos lo que va a pasar. Nosotros sabemos que nuestra vida está en manos de Dios, que Dios es soberano, que Dios tiene el control, pero a la vez, como dice el profeta Oseas 8:7, sembraron vientos y cosecharon tempestades, como para darnos un dato de que lo que nosotros hagamos tiene consecuencias, ¿cierto? O sea, si usted procura hacer las cosas bien y se esfuerza, lo más probable es que algo le salga bien. Y al revés también, como quien dice, tenemos un dato de la responsabilidad del hombre. Dios es soberano, pero el hombre es responsable también de su propio futuro y de cómo se lo labra. Y las decisiones forjan destinos, ¿cierto? Se ha dicho también. Y en ese sentido, queremos trabajar mucho el énfasis del 2018. ¿Qué hacemos nosotros para poder edificar, construir nuestra casa? Que sea Dios quien la construya y nosotros la construimos invitándolo a Él a ser el constructor. Ustedes se han dado cuenta que cuando un alcalde toma una decisión o cualquier gobernante, y eso es increíble, los índices como muestran, prohibida la venta de los estancos en Cali después de las 10 de la noche. Pasa un año, el alcalde hace una revisión y resulta que en la ciudad de Cali se disminuyeron los accidentes de tránsito y los homicidios en X%. Es inmediato, la reacción es inmediata. Nuestras decisiones afectan, tienen consecuencias, y dentro de ese paquete de Dios construyendo nuestros hogares, hoy vamos a comenzar una saga o una serie de 3 prédicas. Vamos a hacer 3 entregas, 3 prédicas basadas en Deuteronomio capítulo 6. Y a mí me corresponde iniciar hoy la saga, esta saga de 3 entregas de Deuteronomio capítulo 6. Que tiene que ver con, y este es el texto rector, esta es la propuesta que nos va a regir durante estos 3 domingos, 3 demandas que debemos atender para que sea Dios quien edifique nuestra casa. Dios nos hace 3 demandas para que sea Él quien edifique nuestra casa, y vamos a empezar con la primera demanda. Hoy vamos a ver la primera de esas 3 demandas. Y tiene que ver con la obediencia. Entonces vamos a abrir nuestras Biblias en Deuteronomio capítulo 6 y vamos a leer de los versículos 1 al 9. El último capítulo del Pentateuco, de los primeros 5 libros de la Biblia. Deuteronomio capítulo 6, para que se animen y se antojen de meterse a ese curso de acá de educación cristiana que se llama Pentateuco. Este es el último de esos 5 libros, 5, el 5.º libro de la Biblia, de la Torá.
Deuteronomio capítulo 6, versículos 1 al 9. Y antes de que lo leamos, les voy a hacer una contextualización breve. Vamos a leer ahí que Dios, Moisés, le va a hablar a los israelitas y les va a mencionar los mandamientos, preceptos, estatutos, leyes. Se refiere en primera instancia, porque el contexto literario así lo dice, al capítulo 5 de Deuteronomio, y específicamente está hablando de los 10 mandamientos del Decálogo. Los 10 mandamientos que Dios le dio y que quedaron registrados en el libro de Éxodo a los seres humanos, porque se los dio a toda la humanidad, ¿cierto? Esos 10 mandamientos que son tan conocidos, que quedaron tallados en piedra y que Moisés bajó con ellos del monte Sinaí. A eso se refiere en primera instancia, pero sabemos que Dios ha dado mucho más de 10 mandamientos. Tengamos eso en mente. Dice así, capítulo 6, versículo 1. Estos pues son los mandamientos, estatutos y decretos que Jehová vuestro Dios mandó que os enseñase, para que los pongáis por obra en la tierra a la cual pasáis vosotros para tomarla, para que temas a Jehová tu Dios, guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te mando, tú, tu hijo y el hijo de tu hijo, todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. Oye pues, oh Israel, y cuida de ponerlos por obra, para que te vaya bien en la tierra que fluye leche y miel, y os multipliquéis como te ha dicho Jehová, el Dios de tus padres. Y aquí viene la Shema, que es tan importante para los judíos. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos. Y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas, dice la palabra del Señor. Ahí está. Entonces, 3 demandas. Esta es la saga que empezamos hoy, 3 demandas que debemos atender para que sea Dios quien construya nuestra casa. Y la primera de esas demandas que vamos a ver hoy es obedecer sus mandamientos. Y lo encontramos en los versículos 1 al 3 del capítulo 6, que es Moisés diciéndole a los israelitas, oigan pues israelitas, estos son los mandamientos que dio Jehová, su Dios, les dio. Entonces es un llamado a la obediencia. Y dentro de ese llamado a obedecer los mandamientos, vamos a proponer que la demanda de la obediencia requiere 3 acciones. ¿Sí es claro, cierto? Entonces, hay un postulado inicial que son 3 demandas que debemos atender para que el Señor edifique nuestra casa, y hoy vamos a atender la primera demanda, que es obedecer sus mandamientos, y dentro de ese llamado a obedecer los mandamientos vamos a ver que requiere 3 acciones. La obediencia a los mandamientos de Dios requiere por parte nuestra 3 acciones. La primera acción tiene que ver, y se desprende del versículo 1, con que tenemos que conocer los mandamientos. Conocer los mandamientos. Moisés le dice a los judíos, estos pues son los mandamientos, estatutos y decretos. Se está refiriendo a los 10 mandamientos, pero hay mucho más de 10. Y es importante que nosotros, y que para ellos era muy importante, conocer esos mandamientos antes de entrar a la tierra prometida, la tierra que Dios le había prometido a Abraham, a Isaac y a Jacob, y que estaban ellos ahí en el momento en que se escribe Deuteronomio capítulo 6 a punto de entrar a poseer. Antes de entrar a poseer, Moisés les dice eso. Acuérdense que Moisés no logró entrar a la tierra prometida, Dios no se lo permitió, y Moisés les dice, miren, ustedes están a punto de entrar a tomar posesión de la promesa que Dios les dio de una tierra. Antes de que entren y vivan en esa tierra, tengan en cuenta esos mandamientos, conózcalos. Y los mandamientos de Dios, y de manera particular los 10 mandamientos, son los mandamientos universales. Si ustedes se ponen a mirar, es como una brújula moral, es como un norte moral que Dios le da a la humanidad, a los seres humanos todos, donde les dice, esto es lo bueno, la moral ustedes saben tiene que ver con lo bueno y con lo malo.
Y Dios, cuando revela sus mandamientos, está dándoles ese asiento moral a los seres humanos. Les está diciendo, miren, esto es lo bueno y esto es lo malo. Es muy fácil decirlo, pero si nos ponemos a mirar las cosas con lupa, si hilamos delgado, vamos a pensar y a caer en cuenta que no siempre ha sido así y que no es tan sencillo. Muchas personas, hoy en día ese debate está en la sociedad. ¿De dónde viene lo bueno y lo malo? ¿Quién lo dicta? ¿Un grupo de sabios, un grupo de príncipes, un grupo de personas ilustradas, entendidas? ¿O quién es el que define qué es lo bueno y qué es lo malo? Una de las grandes conquistas de los seres humanos han sido la Declaración de los Derechos Humanos, que se desprenden de la Revolución Francesa. Muchas personas no creyentes, ateas y agnósticas sacan a relucir eso como si fuera una conquista donde Dios no tiene cabida, y lo que ignoran es que la declaración misma de los derechos humanos tiene asiento en los principios judeocristianos. ¿De dónde proviene ese valor intrínseco del ser humano? ¿Quién dice que el ser humano tiene un valor como para proclamar ciertos derechos? Eso es un principio que viene de la imagen del imago Dei, de que Dios hizo y creó al ser humano a su imagen y semejanza, y que el ser humano tiene un valor que proviene del hecho de ser creación de Dios, de que Dios creó al hombre, y entonces el ser humano es valioso como tal porque viene de ser creado por Dios. Eso es muy relevante y es muy importante. Entonces nosotros tenemos que ser conscientes de que obedecemos los mandamientos porque nos dan un norte moral, nos dicen qué es lo bueno y qué es lo malo. Y no están ahí para que nosotros nos deslumbremos ante la santidad o tengamos un acceso a un conocimiento intelectual que nos deja en un estado de descreste delante de Dios, simplemente como para decir, uy, tenemos un Dios increíble. No, están ahí para ser obedecidos. Y lo dice el texto, ¿cierto? Para que temas a Jehová tu Dios guardando, otras traducciones dicen poniendo por obra, practicando, obedeciendo los mandamientos. Nos dan un norte que debe ser obedecido, no solamente conocido. Conocer es ese primer paso, que es lo que estamos resaltando acá. Conocer los mandamientos con un propósito, ponerlos por obra, obedecerlos. Nosotros conocemos para obedecer. Mucho se ha dicho, las escrituras son una revelación de Dios, una revelación limitada de Dios. La revelación de Dios por excelencia es ¿cuál? ¿Quién sabe? Jesús. Jesús es la revelación, es el resplandor de la gloria de Dios, es el reflejo visible del Dios invisible. Las escrituras nos revelan a Dios también de una manera más limitada, pero nos revelan a Dios. Y los mandamientos los tomamos de las escrituras, pero no los tomamos solamente para deslumbrarnos y descrestarnos ante el conocimiento de Dios. Los conocemos para aplicarlos. Y también nos ponen ante otra realidad. Podemos conocer los mandamientos de Dios para obedecerlos y así entonces cumplir con eso que nos manda Moisés, que es temer a Jehová. Temer, entre otras cosas, de una vez vamos a decirlo, no es el temor que usted le tiene a un pitbull con el que usted encuentra en la calle que es furioso y le está amenazando su integridad física. Lo que hay detrás de ese término es honrar, reverenciar, respetar y temer, como para ampliar esa idea, ¿cierto? Es el temor reverente, es el respeto, es el honrar. Entonces, volviendo otra vez al tema, tenemos la posibilidad de honrar a Dios al conocer sus mandamientos y seguirlos, pero tenemos también otra posibilidad, que es desobedecer, conocer para no seguir. Y entonces eso nos lleva, obviamente, nos pone de cara a nuestra propia decadencia, a nuestra limitación. Nos recuerda que terminamos haciendo lo que no queremos, que tratamos de ser santos como Dios es santo, y eso es un mandamiento: sed santos porque Dios es santo. Y en el intento fracasamos miserablemente. Lo intentamos y tenemos que seguir intentándolo, pero una y otra vez terminamos fracasando. La pregunta que yo me hago hoy acá es: ¿qué tanto conocemos la revelación de Dios en las Escrituras? ¿Qué tanto conocemos sus mandamientos para nosotros hoy?
Dios nos creó y no nos creó ahí para ponerse como un policía bravo que nos está vigilando y nos está diciendo, se equivocó, lo voy a castigar. Dios nos da mandamientos para que vivamos bueno. Dios no nos da mandamientos para caernos encima. Dios no nos manda mandamientos para después castigarnos porque los incumplimos. Dios nos da mandamientos para que vivamos bien, para que vivamos bueno, para que la apliquemos bien, si se quiere. Hay que conocerlos y además de lo que se desprende ahí en ese capítulo 6 de Deuteronomio, enseñarlos. Enseñarlos, ¿cierto? Estos son los mandamientos, estatutos y decretos que Jehová vuestro Dios mandó que os enseñase, dice Moisés. La Nueva Versión Internacional dice que el Señor tu Dios mandó que yo te enseñara. Es decir, Dios le dio esos mandamientos a Moisés y le dice, enséñeselos a ellos, vaya y enséñeselos. ¿Qué tanto nosotros le enseñamos a otras personas los mandamientos? ¿Qué tanto los conocemos para poderlos enseñar? Es una pregunta que me queda a mí. La segunda acción que la demanda de la obediencia requiere, la encontramos también en el versículo 1 y tiene que ver con identificar al dador de esos mandamientos. Estos son los mandamientos, pero lo interesante es quién es el que los manda. Lo interesante no son los mandamientos como tal, que sí son muy interesantes, pero lo mejor de esos mandamientos es de quién provienen, de dónde provienen. Provienen del único y verdadero Dios, del Dios eterno, del Dios vivo. Ese Dios que no es Dios de muertos, sino de vivos. Es ese Dios que todo lo puede, que todo lo hace, que es soberano, que tiene el control de absolutamente todo. Y fíjense ustedes que el versículo 1 dice el escritor de Deuteronomio: estos pues son los mandamientos, estatutos y decretos que Jehová vuestro Dios, en la Nueva Versión Internacional dice que el Señor tu Dios, pero uno podría hacer una traducción desde el hebreo al español y decir que Dios tu Dios. Es decir, hay un doble énfasis en el hecho de que es Dios el que está mandando los mandamientos. El escritor de Deuteronomio 2 veces menciona el nombre de Dios, que Dios tu Dios. Quiere resaltar algo ahí. Cuando dice 2 veces Dios es porque quiere poner la lupa en el hecho de que los mandamientos provienen de Dios, no provienen de un grupo de sabios, no provienen de unas personas ilustradas, provienen del único y verdadero Dios. Y eso es bien diciente y bien interesante, ¿cierto? La autoridad de los mandamientos de la Biblia, la autoridad de toda la ley de la Torá proviene de Dios. Proviene de Dios. Yo creo que ya lo había dicho, este libro es una belleza, las escrituras, la revelación, pero lo que es bonito no es el papel y la tinta. Lo que es bonito y lo que es de honrar no es el cuero con el que está hecho la Biblia. Lo que es bonito es quien lo inspiró, el dador de las leyes, que proviene de Dios. Si entendemos ahí la diferencia, si vemos qué es lo que hay detrás, es el Dios que está detrás, que subyace esos preceptos, esos mandamientos. Eso es lo que es bonito y lo que es honroso. Y otra cosa de resaltar, no son mandamientos de otros dioses. En la época en que se escribió había muchos dioses y hoy también hay muchos otros dioses. Nosotros tenemos que identificar al Dios verdadero en las escrituras y sus mandamientos, sus recomendaciones, sus mandatos, porque más que recomendaciones son órdenes, para que nosotros vivamos bien. Y entender esto, Dios es el dador de los mandamientos y Dios otra vez no nos dio los mandamientos para molestarnos la vida o para hacernos la vida imposible o para castigarnos. Dios nos dio los mandamientos no por Él. Dios es Dios, Dios no necesita de nada. Dios no necesita de usted ni de nadie, ni de mí ni de nadie. Dios no está triste porque usted no cumple los mandamientos. Dios no está aporreado porque Dios dio unos mandamientos y nosotros no lo estamos cumpliendo. Entonces Dios está como cojo, como que le falta algo. Dios es Dios. Dios es Dios, Dios no le falta nada, no está incompleto.
Nosotros no vamos a completar algo que Dios tiene como incompleto y que los dio para nosotros. Los dio para que nosotros aprendamos a vivir bien, para que nosotros no nos equivoquemos. Ese es el dador de los mandamientos. Y volviendo al tema de conocer los mandamientos, que es el primer punto, este segundo punto revela algo muy bonito del dador de los mandamientos. Yo les decía ahorita en el primer punto que conocemos los mandamientos y tenemos dos opciones: cumplirlos o incumplirlos, obedecer o desobedecer. Él nos manda que obedezcamos, pero podemos desobedecer. Cuando obedecemos nos va a ir bien, dice el texto, pero cuando desobedecemos nos va mal. Y constantemente nos vemos ante esa realidad. Y cuando nos va mal, entonces sucede algo que es hermoso también. Es que se revela la gracia del Señor. Cuando nos va mal, cuando fracasamos en nuestra limitación, en nuestra miseria, en nuestra humanidad, de poner por obra al pie de la letra los mandatos de Dios, entonces el Señor abre un espectro de amor y de bondad y de restauración que se llama la gracia y que tiene nombre propio, Jesús. Entonces, cuando fallamos en obedecer y somos conscientes de nuestra miseria, de nuestra limitación, entonces nos damos cuenta que por esa escalera de la moral nosotros no vamos a subir jamás al dador de los mandamientos, que por ahí nosotros no vamos a ser capaces de montarnos y llegar a ser buenos como Él nos manda a ser buenos, que por ahí, por esa escalera, las buenas conductas sean santos porque yo soy santo. Sí, Señor, yo intento ser santo, pero me caigo constantemente. Es Él el que baja por esa escalera. Yo no subo a su encuentro allá, es Él el que baja y me tiende una mano y baja en la persona de Jesucristo. Entonces, en nuestra miseria el Señor entrega una solución y es Él, es su Hijo. Él mismo es el que baja y se nos abre ese espectro de la gracia del Señor. Y para que entendamos un poquito y nos metamos con el tema de la gracia, que es tan fácil decirlo y tan difícil asimilarlo. Para usted recibir la gracia, tiene que reconocerse como miserable e imposibilitado pecador primero. Si usted se sigue creyendo muy bueno, le tengo una mala noticia: la gracia no es para usted. Si usted es muy bueno, si usted es muy capaz y es muy santo, súbase por la escalera de las buenas obras y llegue hasta el cielo. La gracia no es para usted. Si usted es humilde y agacha la cabeza y se sabe pecador, no porque mire al del lado, sino porque usted se reconoce limitado, la gracia es para usted. Para los que sabemos que necesitamos el favor de Dios, para los que sabemos que somos limitados y que en ese esfuerzo de la moral salimos perdiendo una y otra vez. Y tenemos que vivir en la sana tensión. Y es muy importante que entendamos esto. El Señor nos llama a ser santo porque Él es santo y nos llama a una conducta correcta y buena, a un buen obrar, a seguir sus mandatos en nuestro comportamiento. Y nos dice: y cuando fracases, porque vas a fracasar, ahí estoy yo para tenderte la mano. Entonces hay como un paralelo con lo que dice Jesús y está en el Evangelio de Lucas: sean misericordiosos porque yo soy misericordioso. Pero vamos a poner, es que la palabra misericordia a veces se queda corta. Misericordia nos alude más bien en una posición de alguien que está aquí arriba con alguien que está aquí abajo. Entonces el de arriba es el que dispensa la misericordia al de abajo. Más bonita, compasivos. Sean compasivos porque vuestro Dios es compasivo. Compasivo es compadecerse, compadecerse, compasión, es padecer con el otro, ¿cierto? En relacionarse como de tú a tú. Sean compasivos porque Dios es compasivo. Y lo menciono de tú a tú porque Dios se hizo hombre y estuvo acá de tú a tú con nosotros y se compadeció de nosotros. Entonces tenemos que vivir en esa tensión entre un llamado a la santidad que sí tenemos que atender y que sí tenemos que procurar y tenemos que seguir luchando, porque otra tendencia es a tirar la toalla y decir: no, esto no es para mí, yo no puedo. Entonces tiro la toalla y listo, y hago lo que yo quiera como me dé la gana vivir. No, sean santos porque yo soy santo, pero cuando fracases y vas a fracasar, recuerda que
debe ser compasivo como Dios es compasivo. Es decir, nos recuerda la misericordia y la gracia del Señor. Ese es el dador de los mandamientos. Ese es el talante del Señor. Y nos recuerda también algo muy importante, que Dios no da mandamientos para que nosotros los asimilemos intelectualmente y los recordamos y los conocemos porque leemos mucho la Biblia, los memorizamos y los podemos recitar de memoria y somos nos volvemos unos exegetas y unos expertos en el texto bíblico. No, eso está muy bien. Dios da mandamientos para que los pongamos por obra, por obra. Y ponerlos por obra implica necesariamente las relaciones. Usted no puede honrar a Dios, usted no puede obedecer a Dios en un yo con yo, porque todo se trata de relaciones. ¿Qué fue lo que se rompió en Génesis 3 con la caída del hombre? Las relaciones del hombre con Dios, consigo mismo, con el otro y con la creación. Eso fue lo que se rompió y eso es lo que se restaura. La santidad necesariamente pasa por las relaciones. Los 10 mandamientos de Deuteronomio 5 y en Éxodo, casi todos tienen que ver con las relaciones con los demás. Algunos 2 o 3, no tendrás ídolos, amarás a tu Dios sobre todas las cosas, tiene que ver la relación suya con Dios. El resto es la relación suya con los demás, con el vecino. La santificación del ser humano pasa por las relaciones, obligatoriamente. ¿Y por qué les digo esto? Porque uno puede decir, bueno, uno puede obedecer los mandamientos en formas y en ritos y en liturgia y en religiosidad. No es posible, no, de eso no se trata. A propósito de eso, quiero leerles, está en el libro de Isaías, porque este profeta Isaías recibe de parte de Dios una revelación muy especial y se la voy a compartir a ustedes, porque la tendencia de nosotros los seres humanos es a volver todo paisaje, ¿cierto? A todo meterlo en formas. Es más fácil seguir fórmulas que seguir a Dios. Es más fácil, dígame qué hacer. A uno le gusta como ser humano que le digan qué hacer. Siga la línea recta y todo le va a salir muy bien. Entonces uno sigue la línea recta. Pero resulta que con Dios las cosas no son así. Uno cree que uno puede encapsular a Dios en religiosidad y con la práctica y con el tiempo y con los cultos y con las formas y la liturgia repetida una y otra vez, uno cree que está siendo un buen seguidor de Dios. Y uno dice, y miremos qué dice Dios en relación a esto. Miren lo que dice el Señor. En Isaías, Dios le dice Isaías capítulo 1, Dios le dice a las personas a través del profeta lo siguiente. Isaías 1:11, ¿de qué me sirven sus muchos sacrificios? Sacrificios que él mandó, ¿cierto? Ojo. ¿De qué me sirven sus muchos sacrificios? Dice el Señor. Harto estoy de holocaustos de carneros y de la grasa de animales engordados. La sangre de toros, corderos y cabras no me complace. ¿Por qué vienen a presentarse ante mí? ¿Quién les mandó traer animales para que pisotearan mis atrios? No me sigan trayendo vanas ofrendas. El incienso es para mí una abominación. Luna nueva, días de reposo, asambleas convocadas, todas las fiestas de los judíos. No soporto que con su adoración me ofendan. Yo aborrezco sus lunas nuevas y sus festividades. Se me han vuelto una carga que estoy cansado de soportar. Cuando levantan sus manos, yo aparto de ustedes mis ojos. Aunque multipliquen sus oraciones, no las voy a oír, porque tienen las manos llenas de sangre. Lávense primero, límpiense. Aparten de mí, aparten de mi vista sus obras malvadas, dejen de hacer el mal, aprendan a hacer el bien, busquen la justicia y reprendan al opresor. Aboguen por el huérfano y defiendan a la viuda. Uno no se puede ir a Dios con religiosidad. Uno no puede ir a Dios y presentarle a Dios sus formas y su liturgia y su religiosidad, porque la respuesta de Dios, si su forma de vida no es la correcta, si usted no está obedeciendo al Señor, si usted no está poniendo por obra sus mandamientos, si usted no está poniendo por obra lo que usted aprende de Dios y va con Él con religiosidad, ahí está la respuesta. Ese es el dador de los mandamientos.
Es un dador que es santo, pero que es compasivo. Es un dador que se revela, pero que demanda de nosotros obediencia. Usted me conoce, ahora sígame. El apóstol Juan decía sobre esto: si usted dice que ama a Dios y detesta a su vecino, usted es un mentiroso. Nadie puede amar a Dios si no es capaz, a quien no ve y nunca ha visto, si no es capaz de amar a su vecino que tiene al lado. Es imposible. Y a Jesús le pregunta un fariseo, después de que Jesús estuvo hablando acerca de la resurrección, y los saduceos que no creían en la resurrección, como Jesús avaló la resurrección, estaban felices. Entonces los fariseos tenían como una guerrita con los saduceos. Entonces los fariseos, felices porque Jesús les cayó encima a los saduceos, les dice: bueno, entonces ¿cuál es el principal mandamiento? Y Jesús le responde una cosa que es bien bonita, les dice: amarás al Señor tu Dios sobre todas las cosas. Eso para ellos era entendible. Los fariseos eran religiosos. Entonces una relación religiosa de yo con yo en relación a Dios para ellos era válida y buena. Y Jesús les dice: ese es el primero y el más grande, y el segundo es similar y se desprende de ese: y amarás a tu prójimo como a ti mismo. En eso se resumen la ley y los profetas, es decir, todos los mandamientos y todo el mensaje que los profetas llegaron a dar en el Antiguo Testamento se resumen en esos dos mandamientos: amen a Dios sobre todas las cosas y amen al prójimo como a sí mismo. Ahí está. No se puede santificar a Dios, no se puede seguir los mandamientos de Dios sin entrar en relación con las demás personas. Ese es el dador de los mandamientos y esos son los mandamientos que Él exige de nosotros. Y la tercera acción que la demanda de la obediencia requiere, lo encontramos en los versículos 2 y 3, y es saber el propósito de estos mandamientos. Y es muy fácil: para que temas a Jehová vuestro Dios. Síguelos y ponlos por obra, en práctica, para que temas. Y otra vez, temer, honrar, respetar, reverenciar. Esa es la idea. Para que temas, honres, respetes a tu Dios. No es un asombro de miedo, no es un asombro, no es un temor de miedo ante quien te va a hacer daño a tu integridad física. Es un asombro de reverencia, de honra, de respeto. Es un asombro además que no nos debe conducir a ocultarnos de Dios, como pasó en Génesis con Adán y Eva. Es un asombro que nos debe conducir a guardar los estatutos y mandamientos. O mejor dicho, la forma de temer a Dios es guardando sus estatutos y sus mandamientos. Esa es la manera de temer a Dios. Y esa es la manera como Moisés les está pidiendo a los israelitas que honren a Dios. Y en el versículo 3 vuelve a insistir Moisés en poner por obra los mandamientos de Dios. Y es un honrar a Dios que viene con promesa en tres sentidos. Hay tres promesas concretas que se desprenden de estos tres versículos y los vamos a mirar. Versículo 2, ¿qué dice? A ver, que se me pasó por aquí. ¿Para qué qué? Sí, para que temas. Y después, ¿qué dice el versículo 2? Sí, la promesa, ¿cuál es ahí? Eso, para que tus días, aquí llegué ya. Y guárdalos para ponerlos por obra, Jehová. Génesis 6, Deuteronomio 6. Para que tus días sean prolongados. ¿Para qué? Ahí está el propósito, ahí hay una consecuencia, hay una promesa de una bendición de Dios. Estos son mis mandamientos, yo se los doy a usted para que usted los ponga por obra, no para castigarlo, no para molestarlo si no lo hace. Ahí no dice, ojo, ahí no dice que si usted no lo hace, sus días van a ser acortados, que eso es como una tendencia que tenemos a veces con los textos bíblicos, a voltear la moneda. Ahí dice, si usted pone por obra los mandamientos de Dios, usted va a disfrutar de una larga vida, de una vida larga, de muchos días. Sus días van a ser prolongados. Hay una promesa. Los judíos, cuando usted le hablaba a los judíos de bendiciones de Dios y de promesas, ellos lo entendían inmediatamente en términos materiales, del mundo, de la vida acá, la economía, la familia, la salud, la comida, las tenencias, las pertenencias, todo eso.
no en términos de vida eterna, de por allá del cielo cuando se mueran y todo eso, eso para ellos no era tanto como una cuestión. Ellos se sabían descendientes de sangre de los herederos de Abraham y para de contar, como que el cielo lo tenían garantizado. Para ellos lo importante era aquí y ahora. Y hay una promesa en esos términos ahí, días prolongados, disfrutar de una larga vida acá, en la tierra, aquí. Tema a Dios, guarde sus mandamientos, tema en el sentido de reverencia, honre a Dios y disfrute de una vida larga. Hay una promesa ahí. Y en el versículo 3 hay otra, para que te vaya bien. Exactamente, gracias Gloria, para que te vaya bien en la tierra que fluye leche y miel. Es decir, es una promesa de éxito, de prosperidad y a veces le tenemos como temor a la palabra prosperidad. No mencione prosperidad porque la teología de la prosperidad, nosotros no estamos predicando teología de prosperidad, pero nosotros no podemos negar que en la Biblia hay promesas de prosperidad y prosperidad material para que no lo espiritualicemos todo como por allá en el cielo, es acá en la tierra. La promesa es aquí, para nosotros aquí en esta vida. Dios nos prospera materialmente, económicamente, en nuestro matrimonio, en nuestra salud. Hay una promesa de esa índole para nosotros acá cuando cumplimos los mandamientos de Dios, cuando los ponemos por obra. Otra vez, no hagamos a la inversa, que esa es otra actitud que es bien dañina. Como le está yendo de mal a Gregorio económicamente, quién sabe qué pecado estará, quién sabe qué pecado tendrá encima que le está yendo tan mal. ¿Quién sabe qué mandamiento está desobedeciendo porque le está yendo mal? No, es que eso no lo dice el texto. El texto no dice si desobedeces te va a ir mal. No, dice que si obedece le va a ir bien, que es diferente, es muy distinto. No está afirmando lo otro. Y la tercera promesa dice, versículo 3, tiene que ver con qué. Y os multipliquéis. Ahí hay otra promesa, es una promesa de heredad, de familia, de hijos. Los hijos, la heredad, la familia son una promesa y es un regalo de Dios para nosotros. Y dice que cuando nosotros conocemos los mandamientos de Dios, conocemos a quien los dio y los ponemos en práctica, el Señor nos promete una familia extensa. Y los que tenemos hijos sabemos la delicia y el amor desbordante que uno siente por un hijo. Y es algo que viene de Dios. Uno ama a los hijos porque son hijos suyos y ya, no porque sean buenos, no porque sean inteligentes, no porque sean muy capaces, no porque sean alguien en la vida. Usted los ama por el hecho de que son sus hijos y punto. Es un amor no merecido, es un amor gratuito. Se les parece al amor de alguien, ¿cierto? Y ahí hay una bendición. Entonces cuando Dios le dice a uno, obedezca mis mandamientos y yo lo voy a multiplicar a usted, en los hijos hay una bendición también. Estaba acordándome, nosotros nos pusieron a leer en el seminario un libro de Héctor Abad Faciolince que se llama El olvido que seremos. En ese libro, que es una belleza de libro además, Héctor Abad dice que su papá lo mandó a estudiar a Francia. Hizo un esfuerzo muy grande y lo mandó a Francia a estudiar y el hombre llega a Francia y se malgasta toda la plata allá. Se metió a estudiar, hizo como un semestre, le fue pésimo. Lo echaron, pues se salió o lo echaron, no me acuerdo. Y fuera de eso cogió la plata que el papá le dio y se la gastó mal en lo que no era, por ahí saliendo y todo, comiendo bueno y todo. La malgastó. Entonces él le escribió una carta a su papá y le dice: papá, no me aguanto más, la conciencia me tiene fregado, el remordimiento es insoportable, te voy a confesar algo, la plata que me diste para irme a estudiar a Francia, aquí estoy en Francia, no he hecho nada. La plata que me diste para estudiar me la malgasté toda. Y sé que me vas a odiar por el resto de mi vida por esto. Y te escribo pidiéndote el visto bueno para devolverme para Medellín y que haga lo que tengas que hacer conmigo. Yo ya sé que ya no vuelvo a estudiar ni nada y yo busco dónde vivir, pero pues para que sepas que voy para Medellín otra vez. Y el papá le responde una carta que yo leí esa carta y a uno se le salen las lágrimas de la belleza. Dice:
Mire, hijo, usted es mi hijo, yo lo amo a usted porque sí. Usted no tiene que ganarse nada de la vida para ganarse mi amor. Usted es mi hijo y yo lo quiero, véngase para acá tranquilo. Punto. Esa es la gracia del Señor, ¿cierto? Esa es la bondad y la belleza de Dios. Y esa es la bendición que Dios le promete a las personas que ponen en práctica sus mandamientos. La descendencia, los hijos, poder disfrutar de ese tipo de amor en la vida. Que el Señor nos ayude a conocer sus mandamientos para aceptar el reto y la realidad de vivir en esa tensión en la que uno no se puede soltar ni escapar. Muchos tratan de hacerlo y es una equivocación. Dejar a un lado la santidad de Dios para no seguir tratando de ser santos y tirarnos para el otro lado. Otros se equivocan es por tratar de aferrarse al ser santos a toda hora y cuando fracasan miserablemente se vuelven legalistas y fariseos y empiezan a proyectar en los demás su frustración de no poder ser santos como Él es santo. Entonces aprendamos a conocer al dador de los mandamientos, a reconocer que sí estamos llamados a ser santos, pero que cuando fracasemos y vamos a fracasar, tenemos que recibir su misericordia, su perdón, su restauración. Y también entendamos que esos mandamientos fueron dados con un propósito de honrarlo a Él al obedecerle, y que obedeciéndolo a Él vamos a tener bendición en 3 sentidos, ¿cierto? Como lo mencionamos ahorita, nuestros días van a ser alargados, vamos a tener éxito y prosperidad y vamos a tener familia y descendencia, vamos a conocer la delicia del amor a través de los hijos. Oremos. Señor, te damos gracias, Padre, por lo que nos has hablado hoy. Gracias, Señor, porque nos permites conocerte a través de las Escrituras. Gracias, Dios, porque eres un Dios justo y santo y a la vez eres un Dios perdonador y restaurador y misericordioso, compasivo. Gracias, Señor, porque nos llamas a nosotros a lo mismo, a ser santos y compasivos, misericordiosos, restauradores de nuestra propia relación contigo, de nuestra propia vida y de las estructuras sociales que nos rodean, Señor. Ayúdanos, Señor, a conocerte más para seguirte, a amarte, Señor, a darle a conocer, a enseñarle a otros, como Moisés le enseñó a tu pueblo en ese momento, tus mandamientos para que otros te conozcan a ti y te sigan. No porque tú estés necesitado de, sino porque nosotros necesitamos tener un norte en la vida, un sentido de vida, una brújula, y tú nos la das. Señor, te amamos. Nosotros te bendecimos a ti, esperamos tu bendición, Padre. Te damos gracias infinitas por tu Hijo Jesús en nuestras vidas. Y queremos pedirte, Señor, que podamos cobrar esas promesas de bendición que tú nos das, de muchos años de vida en medio de prosperidad y éxito con una familia hermosa. Que eso sea una verdad, que nosotros cobremos en nuestras vidas, no porque tú estés obligado, Señor, a pagarnos nada, pero sí hay un dato, Padre, que si te obedecemos a ti, nos va a ir bien en la vida. Ayúdanos, Señor, construye tú nuestra casa, nuestro hogar, y nos ponemos en tus manos, y hemos orado en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Nos despedimos recordando que Jesús vuelve por segunda vez y decimos, Maranatá. Que tengan un buen día.